Imagina una vida donde el miedo no pueda detenerte. Una vida donde enfrentas desafíos con calma, confianza y una sensación de libertad interior. ¿Te has preguntado cómo sería despertar cada día sabiendo que el miedo ya no tiene el control sobre ti? Hoy quiero hablarte de algo extraordinario. Durante más de 2500 años, las enseñanzas del Buda han guiado a millones de personas hacia la paz y la sabiduría. Estas enseñanzas no son solo ideas abstractas, son herramientas prácticas que pueden transformar tu forma de vivir, ayudándote a superar el miedo y abrazar el cambio con valentía. El miedo, aunque a menudo parece invencible, no es más que una creación de nuestra mente. En este video exploraremos 6 poderosas lecciones budistas que te permitirán comprender el miedo, transformarlo y, en última instancia, liberarte de él. Estas lecciones no solo te ayudarán a enfrentar tus desafíos, sino también a vivir una vida más plena, equilibrada y auténtica. Si estás listo para liberarte del miedo y vivir con valentía, acompáñame en este viaje. Descubramos juntos cómo estas enseñanzas atemporales pueden cambiar tu vida, como lo han hecho con tantas personas a lo largo de los siglos. En este video exploraremos 6 enseñanzas transformadoras inspiradas en el Buda que te ayudarán a superar el miedo y transformar tu mentalidad. Estas enseñanzas han sido una fuente de fortaleza para millones de personas durante siglos, y hoy pueden convertirse en tu guía hacia una vida con más confianza y serenidad. Hablaremos de abrazar la impermanencia, ver a través de la ilusión del miedo, superar el miedo con mindfulness, comprender la naturaleza del sufrimiento, dejar ir el apego, cultivar la paciencia. Cada una de estas lecciones te permitirá dar un paso hacia la libertad, dejando atrás las limitaciones que el miedo ha impuesto en tu vida. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la primera enseñanza: abrazar la impermanencia. La primera enseñanza budista que exploraremos es abrazar la impermanencia. El Buda enseñó que todo en la vida es temporal. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, incluso nuestros miedos. Pero a menudo, el miedo y la ansiedad surgen cuando resistimos el cambio o nos aferramos a la idea de que las cosas deberían permanecer igual. Piensa en esto. Tememos perder nuestro trabajo, nuestra salud o a las personas que amamos. Solo el pensamiento de perder algo importante puede llenarnos de pánico. Sin embargo, la verdad es que la vida siempre está cambiando. El cambio es la única constante en el universo. El problema no es el cambio en sí, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser permanentes, creamos sufrimiento. Pero si aceptamos que todo es transitorio, incluso nuestros miedos, podemos empezar a vivir con más tranquilidad. Reflexiona por un momento. Los momentos felices que has vivido no duraron para siempre, pero tampoco lo hicieron los momentos difíciles. Todo en la vida, tanto lo bueno como lo malo, es pasajero. Y esto incluye tus miedos y ansiedades. Cuando entiendes la impermanencia, ya no sientes la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida. Puedes dejar de temer lo desconocido y empezar a aceptar el cambio como una parte natural de la existencia. La próxima vez que enfrentes una situación difícil o un momento de miedo, recuerda estas palabras: esto también pasará. No importa cuán intensa sea la emoción que sientas, es temporal y evolucionará con el tiempo. Abrazar la impermanencia no significa resignarse o rendirse. Significa vivir en el presente, dejando de preocuparnos por lo que podría suceder en el futuro. Significa aprender a soltar el control y confiar en que la vida fluye de manera natural. Puedes practicar esto observando los cambios a tu alrededor, cómo cambian las estaciones, cómo un árbol crece o cómo un día se transforma en noche. Todo es parte del flujo de la vida, y cuando aceptas este flujo, encuentras paz en medio de la incertidumbre. Recuerda, cuando entiendas que tus miedos son temporales, ellos perderán su poder sobre ti. Todo cambia, y en ese cambio puedes encontrar la libertad. El miedo, en su esencia, es una ilusión creada por nuestra mente. El Buda enseñó que gran parte de lo que experimentamos como miedo no proviene de la realidad, sino de nuestras propias imaginaciones. Esas preguntas de ¿y sí?, que rondan nuestra mente y nos paralizan. Piensa en esto. Estás de pie al borde de un acantilado. Tu corazón late rápido, tus palmas sudan y sientes miedo. Pero detente un momento. ¿Estás cayendo? No. ¿Estás realmente en peligro? Absolutamente no. Lo que experimentas es un escenario imaginado por tu mente, no una amenaza real. Nuestra mente tiene una habilidad increíble para inventar historias.
Creamos escenarios de peor caso y los reproducimos una y otra vez, alimentando el miedo. Sin embargo, cuando te detienes y observas esas historias, te das cuenta de algo muy importante. No son hechos, son pensamientos. Y como cualquier pensamiento, pueden cambiar y desaparecer. El miedo es como una sombra. Parece real y aterrador, pero en el momento en que lo iluminas con conciencia, desaparece. Cada vez que enfrentas algo nuevo, sentirás miedo. Pero ese miedo no significa que estés en peligro. Solo significa que estás saliendo de tu zona de confort. El miedo es una señal de crecimiento. En este video exploraremos 6 enseñanzas transformadoras inspiradas en el Buda que te ayudarán a superar el miedo y transformar tu mentalidad. Estas enseñanzas han sido una fuente de fortaleza para millones de personas durante siglos, y hoy pueden convertirse en tu guía hacia una vida con más confianza y serenidad. Hablaremos de abrazar la impermanencia, ver a través de la ilusión del miedo, superar el miedo con mindfulness, comprender la naturaleza del sufrimiento, dejar ir el apego, cultivar la paciencia. Cada una de estas lecciones te permitirá dar un paso hacia la libertad, dejando atrás las limitaciones que el miedo ha impuesto en tu vida. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la primera enseñanza: abrazar la impermanencia. El miedo, aunque parece dominar nuestro presente, en realidad habita en el pasado o en el futuro. Nos preocupa lo que podría suceder o lo que ya pasó, pero rara vez es una respuesta al momento presente. Aquí es donde entra en juego el mindfulness, o atención plena, la capacidad de estar completamente presente en el ahora. El mindfulness nos invita a observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin reaccionar de inmediato. Cuando sentimos miedo, es común quedar atrapados en él y creer en sus historias. Pero con mindfulness, creamos un espacio entre nosotros y ese miedo. Nos damos cuenta de que es solo un pensamiento, no una verdad absoluta. Por ejemplo, cuando te encuentres en una situación que desencadene miedo, detente y lleva tu atención a tu respiración. Inhala profundamente y exhala con calma. Este simple acto te ayuda a volver al presente y a romper el ciclo de pensamientos temerosos. El miedo no solo vive en la mente, sino también en el cuerpo. Puede manifestarse como un latido acelerado, un nudo en el estómago o sudoración. En lugar de tratar de ignorar estas sensaciones o escapar de ellas, el mindfulness te enseña a observarlas con curiosidad y sin juicio. Pregúntate: ¿cómo se siente el miedo en mi cuerpo ahora mismo? Este acto de reconocimiento reduce el poder del miedo sobre ti. Una técnica útil es etiquetar tus pensamientos. Por ejemplo, cuando surja una idea como ¿y si fracaso? Simplemente reconoce: ah, esto es miedo. Al etiquetarlo, evitas identificarte con él. Dejas de ser una persona temerosa y te conviertes en el observador de ese pensamiento. El mindfulness también te recuerda que todas las emociones, incluso el miedo, son temporales. Al practicar la atención plena, te das cuenta de que el miedo aparece, alcanza su punto máximo y luego se desvanece, como una ola en el océano. No tienes que resistirlo ni luchar contra él, solo necesitas observarlo pasar. Como dijo el Buda, la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Al practicar mindfulness, cambias tu relación con el miedo y desarrollas una estabilidad mental que te permite enfrentarlo con calma y claridad. Recuerda, cada vez que te enfrentes al miedo, vuelve al presente. Observa tu respiración, siente tu cuerpo y reconoce tus pensamientos por lo que son, solo pensamientos. En este estado de plena atención, el miedo pierde su fuerza y tú recuperas tu poder. En las enseñanzas budistas, el sufrimiento ocupa un lugar central. El Buda explicó que el sufrimiento, o dukkha, es una experiencia universal. Es algo que todos enfrentamos en diferentes formas: miedo, ansiedad, pérdida, incertidumbre. Pero al comprender la verdadera naturaleza del sufrimiento, podemos encontrar un camino para liberarnos de él. El sufrimiento, incluido el miedo, surge de nuestra relación con el mundo. Tememos perder algo que valoramos o enfrentarnos a algo que no deseamos. Pero aquí está la verdad. El miedo no es una debilidad personal, es una parte natural de la experiencia humana. Al reconocer esto, nos damos cuenta de que no estamos solos. Todos enfrentan el miedo de alguna manera. Cuando entiendes que el sufrimiento es universal, sucede algo poderoso.
El miedo pierde parte de su fuerza porque ya no lo ves como algo que te aísla. En lugar de sentirte solo o vulnerable, desarrollas empatía hacia ti mismo y hacia los demás. Reconoces que el miedo no es una señal de fracaso, sino una experiencia compartida. El Buda también enseñó que el sufrimiento no es permanente. Es como una nube pasajera en el cielo. Aunque a veces parece que el miedo y el dolor no terminarán nunca, la verdad es que son transitorios. Cuando aceptas esta realidad, el sufrimiento ya no parece tan abrumador. Comprender la naturaleza del sufrimiento también significa aceptar que es parte del flujo natural de la vida. En lugar de resistirlo o luchar contra él, aprendemos a observarlo con compasión y paciencia. Esto nos permite transformar nuestra relación con el miedo y encontrar paz en medio de la incertidumbre. La próxima vez que te enfrentes al miedo, recuerda, no estás solo en esta experiencia. El sufrimiento es parte de lo que nos hace humanos y al comprenderlo, puedes comenzar a liberarte de su carga. Abraza esta verdad con empatía hacia ti mismo y confía en que, como todo en la vida, esto también pasará. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es aprender a dejar ir el apego. El apego, conocido como taña en las enseñanzas del Buda, es ese anhelo intenso por cosas, personas o resultados específicos. Es la creencia de que algo externo nos traerá felicidad o seguridad duradera. Pero este apego no solo alimenta nuestras ansiedades, también es una de las principales raíces del miedo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido miedo de perder algo o a alguien importante? Tal vez temes perder tu trabajo, una relación o incluso tu sentido de identidad. Este miedo surge porque hemos asociado nuestra felicidad y estabilidad con esas cosas. Cuando nuestra mente se aferra, también crea inseguridad y miedo al cambio. El Buda nos enseñó que este apego es una fuente de sufrimiento. Pero dejar ir el apego no significa abandonar nuestras metas o desconectarnos de los demás. Más bien, significa soltar la necesidad de controlar los resultados. Significa entender que nuestra felicidad no depende de las cosas externas. Cuando dejamos ir el apego, el miedo comienza a desvanecerse. Ya no vemos el cambio o la pérdida como una amenaza, sino como una parte natural de la vida. Dejamos de buscar seguridad en cosas temporales y comenzamos a encontrarla en nuestra propia estabilidad interna. ¿Cómo podemos practicar esto? En lugar de aferrarnos al resultado de nuestras acciones, enfoquémonos en el esfuerzo. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto importante, haz tu mejor esfuerzo, pero acepta cualquier resultado, sea favorable o no. Esta actitud te libera del miedo a fallar, porque sabes que hiciste lo que estaba en tus manos. Otra forma de practicar es disfrutar de las cosas sin aferrarte a ellas. Por ejemplo, aprecia un momento feliz, pero recuerda que no durará para siempre. Esto no es algo triste, es un recordatorio de que todo es parte del flujo de la vida. Dejar ir el apego no significa no amar o no cuidar. Significa amar y cuidar sin poseer. Significa encontrar paz en la incertidumbre y aceptar que no podemos controlar todo. Al soltar el apego, liberamos al miedo de su fuente más profunda y encontramos una libertad que antes parecía inalcanzable. El miedo a menudo surge de nuestra impaciencia, el deseo de respuestas inmediatas, la búsqueda de soluciones rápidas o la necesidad de controlar lo incierto. Pero el Buda enseñó que la paciencia es una virtud poderosa, capaz de transformar el miedo en serenidad y sabiduría. Cuando sentimos miedo, generalmente queremos que desaparezca de inmediato. Queremos resolver la situación que lo provoca o encontrar una salida rápida. Sin embargo, la vida no siempre se resuelve en nuestro tiempo, y esta falta de control puede generar aún más ansiedad. Aquí es donde entra la paciencia. La paciencia nos invita a aceptar el momento presente tal como es, incluso cuando es incómodo o incierto. En lugar de apresurarnos hacia una solución, aprendemos a quedarnos con nuestras emociones y a confiar en que todo se resolverá a su debido tiempo. Por ejemplo, cuando no sabemos qué traerá el futuro, es fácil entrar en pánico, pero la paciencia nos ayuda a aceptar que no podemos predecir todo y que la incertidumbre es parte de la vida. Confiamos en que, al final, las cosas se desarrollarán como deben. La paciencia también nos enseña a ser amables con nosotros mismos. A menudo, el miedo está ligado a pensamientos de autocrítica. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿O y si fallo? Al cultivar la paciencia, recordamos que el crecimiento lleva tiempo y que los errores son parte del proceso. La práctica de la paciencia no significa resignarse o no actuar.
Significa abordar los desafíos con calma, aceptando lo que no podemos controlar mientras seguimos avanzando con determinación. Cuando somos pacientes, el miedo pierde su urgencia. En lugar de reaccionar impulsivamente, respondemos con claridad y confianza. Así que, cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, practica la paciencia. Recuerda que el miedo no dura para siempre y que la calma que buscas llegará. Como dijo el Buda, el caos es inherente a todas las cosas compuestas, pero aún en medio del caos hay serenidad. La paciencia es el puente hacia esa serenidad. Hoy hemos explorado 6 poderosas enseñanzas budistas que te ofrecen herramientas para enfrentar el miedo y transformarlo. Desde abrazar la impermanencia, ver el miedo como una ilusión, practicar mindfulness, comprender el sufrimiento, dejar ir el apego, hasta cultivar la paciencia, cada lección nos recuerda que el miedo no tiene que controlar nuestras vidas. El miedo es una parte natural de la experiencia humana, pero no tiene que definirte. Puedes observarlo, aprender de él y liberarte de sus cadenas. Con estas enseñanzas puedes comenzar a vivir con más valentía, serenidad y confianza. Recuerda, no estás solo en este viaje. Millones de personas han encontrado fortaleza y paz aplicando estas enseñanzas. Y tú también puedes hacerlo. Empieza hoy mismo. Da un paso hacia una vida donde el miedo ya no te detenga, sino que se convierta en un maestro que te ayude a crecer. Si estas enseñanzas han resonado contigo, no olvides dejar un comentario y compartir tus pensamientos. También suscríbete para más contenido que te inspire a vivir con propósito y paz. Gracias por acompañarme hoy y recuerda, tienes la capacidad de transformar el miedo en libertad y vivir una vida llena de valor y serenidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.